espera junio. Gloria a Dios. El tiempo sigue avanzando para la gloria de Dios, pues Él sigue teniendo misericordia de nosotros y eso pues nos conforta, nos alienta y por supuesto agradecidos con Él por tan grande regalo de la vida. Quisiera, antes de platicar con ustedes de lo que Dios ha puesto en mi corazón, contarle que como iglesia hemos estado siempre interesados en que la edificación no cese y creyendo que Cristo viene pronto y que la iglesia y nosotros los ministros, en mi caso, entendido de que debemos de seguir preparando a la iglesia para el encuentro en su venida en secreto, que es la parucía, el rapto, el arrebatamiento. Queremos seguir trabajando en eso y sabemos que el prepararnos involucra varios aspectos. Somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo. Y dentro de las herramientas poderosas que Dios ha dejado es la palabra de Dios, porque la Biblia dice que es como espada de doble filo que atraviesa y llega hasta lo profundo del espíritu y el alma. Entonces, nosotros seguimos trabajando, esto no es nuevo, pero ratifico la invitación para cada uno de ustedes, por favor. Principalmente aquellos que aman y anhelan servirle al Señor, que lo hagan con entendimiento, con conocimiento y revelación. Entonces nosotros en el departamento de formación ministerial, el cual pues dentro de sus funciones está los días martes en el culto presencial, de dar una enseñanza siempre con ese perfil y con esa expectativa. Ha preparado un pequeño video y yo quiero, con el favor del Señor, presentarlo acá. Yo creo que me vas a tener que venir a ayudar, Juanquito, porque no me abre la pestaña. Sí. Vaya, gracias. Salí. No sé. Ahí está saliendo todo, muchacho. Para que no usen mi máquina. Sí, hijo, por favor, está con este. No fue. Ahorita vamos a solo. ¿Sí me lo mandaste, José, el tuyo? ¿Sí? Vaya, aquí lo vamos a descargar ahorita. Así no. Nos unamos a esa tarea, ¿verdad? Hermosa de venir a prepararnos, a capacitarnos. Y vuelvo a decirlo, esto nace y por eso se llama formación ministerial, porque creemos que todo el que sirve al Señor en el área que sea, debe de prepararse y debe tener la capacidad para hacerlo. ¿Ahí se está cargando? Ah, vaya, dale ahí tranquilo. Es para ver si usted es paciente. ¿El volumen?
Bueno, si no, no te preocupes, ahí déjalo en el otro culto, de todas formas los vamos a estar proyectando ahí en la página de la iglesia con el deseo de exhortar. Vaya, no, vaya, entonces déjalo ahí, no te cargues. Ahí solo déjame a mí en mi presentación, pero esto se quedó trabado, hijo. De todas formas algo pasó ahí. Sí, sí, pero no me deja. Ok. Bueno, trémosle nosotros al mensaje que vamos a platicar hoy con el favor del Señor. Yo he titulado a la palabra que hoy quiero conversar con usted, los límites. Es muy importante que nosotros como iglesia del Señor Jesucristo aprendamos, sepamos y por supuesto gracias a la palabra del Señor que ahí tenemos parámetros donde el Señor dejó escrito por qué Él estableció los límites y para qué. Bueno, tal vez el por qué y para qué no lo dice específicamente, pero sí hay muchas cosas que el Señor dejó escritas en su palabra como parámetros donde nosotros podemos considerar. Yo, repito, le he titulado los límites, pero quiero explicar de alguna manera de qué se trata y por qué. Pero antes quisiera presentarle y dar lectura a unos textos que literalmente la Biblia deja ver esos parámetros. Éxodo 19:12 dice: y pondrán límites alrededor para el pueblo, y dirás: guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Entonces vemos que el Señor, por supuesto, aquí está dando una orden, el Señor, donde Él había decidido manifestarse al pueblo de Dios, que era en el monte Sinaí. Y entonces el Señor le dice que ponga un límite y que lo haga visible a los ojos del pueblo de Israel, y en el entendido que aquellos que atravesaran ese límite morirían. Ok, voy con otro segundo texto, repito, solo quiero usar como un enfoque y una base para que podamos ver que esto está en el corazón de Dios y que esto está aún en la dimensión del Espíritu, en donde nosotros ahora por la gracia de Dios estamos, y es ahí donde yo quiero platicar algunos puntos. Sin embargo, quiero leer Deuteronomio 32:8 y dice: cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Mire, Dios siempre ha amado al pueblo de Dios, es decir, a su pueblo, a Israel, a la Israel terrenal como a la Israel espiritual que somos cada uno de nosotros. Pero Dios estableció límites a cada una de las tribus. Mire, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos de los hombres, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Ok, mire pues, este no es el tema para que tal vez a usted tome nota, pero por ejemplo, dentro del ministerio, un consejo apostólico, ministerial y con profundo sentir y que tiene base bíblica es, por ejemplo, el que entre iglesias deberían de haber límites territoriales. Y lamentablemente, por falta de ética, por falta de entendimiento de la palabra y por falta de muchas cosas, lamentable y tristemente, en muchos sectores vemos un desorden en esa área. Es decir, una iglesia a la par de otra iglesia. Y ambas tienen grandes propósitos.
Y ambas seguramente tienen grandes visiones y grandes objetivos. Pero no usamos lo que la Biblia nos dice en gran medida. Que a todo Dios le puso límites. Le puso límites a la tierra con el mar. Puso límites a las estrellas con la tierra. Puso límites, hermano, entre el cielo y el infierno. Puso límites entre el abismo y nosotros. Entonces, Dios es un Dios de orden. Y dentro de toda la obra que Dios ha hecho y en la cual nos involucra, es que Él ha establecido límites. Ahora lo llevo a otro versículo y ya vamos a orar. Alguien dirá, hoy el pastor no oró. Bueno, yo ya oré desde la mañanita, pero vamos a orar. Óigame, Génesis 49, 26 dice: las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Mire, le puso límites también a las bendiciones. Porque la Biblia habla acerca de las bendiciones que están en las regiones celestes, y la Biblia habla también de las bendiciones que han descendido a la tierra, es decir, a nosotros. Entonces, en la dimensión espiritual, Dios ha puesto límites. En la dimensión territorial, Dios ha puesto límites. En la dimensión, oiga, en la que Dios se manifestó ante el pueblo de Dios, Dios puso límites. Entonces, hágame un favor, según la Biblia, Dios es un Dios que pone límites. Amén. Ok, vamos a hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta preciosa mañana en donde, Señor, tú nos concedes el reunirnos una vez más para que haya una hermosa coinonía entre tu pueblo, pero con el mayor de los propósitos, Señor, el estar ante tu presencia y el poder exponernos ante tu palabra. Señor, que tu palabra venga como martillo, Señor, y haga en nosotros la obra que tiene que hacer. Que tu palabra sea como esa espada, Señor, en la cual, Padre, poderosa sea para llegar hasta lo más profundo de nuestro ser y pueda cumplir el gran propósito de ella. Señor, gracias. Danos un espíritu de entendimiento y de revelación para que por tu espíritu, Señor, hoy entendamos una parte más para bien de nuestra vida. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor, por favor. Ok. Fíjese que en virtud de esto, meditaba una serie de versículos que hay en la Biblia que posiblemente no vamos a encontrar la palabra literal límite. Por favor, límite es aquella franja o lugar o punto donde establece la separación entre una cosa y otra. Amén. Entonces yo veo en la Biblia que hay muchos versículos que podríamos nosotros visualizar bajo este pensamiento y bajo estos contextos. Dios le puso límite a aquellos que iban a estar ante su presencia. Dios puso límites a la distribución territorial de su pueblo. Dios puso límites a las bendiciones que vienen de lo eterno a lo terrenal. Entonces, en esa forma, yo he considerado algunos pensamientos. Por ejemplo, la Biblia dice: el que se constituye amigo del mundo, ¿qué pasa? Se convierte en enemigo de Dios, se hace enemigo de Dios. Entonces, ahí Dios puso un límite. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos que hacer una gráfica, tuviéramos que poner de un lado el mundo y de otro lado las cosas de Dios. Ok, entonces Dios pone un parámetro y entonces dice: el que se constituye amigo del mundo se convierte en enemigo de él. Entonces hay un límite. Nosotros deberíamos de llegar a conocer cuál es ese límite. Por ejemplo, la Biblia dice: todo te es lícito, mas no todo te edifica. Entonces deberíamos de trazar una línea imaginaria espiritualmente para poder decir entonces:
¿dónde están nuestros límites? Para poder entender que para poder agradar a Dios, yo tengo que hacer lo que a Él le agrada y tengo que dejar de hacer lo que a Él no le agrada. Entonces, así veo yo en la Biblia muchos versículos que no vamos a encontrar precisamente la palabra límite, pero nosotros en nuestro contexto de nuestra vida espiritual y diaria, sí deberíamos de llegar a comprender esos límites. Por favor, cada uno de esos textos donde nosotros pudiésemos ver los parámetros o por decir las opciones que tenemos entre lo bueno y lo malo, debería de haber una separación y entonces ir en base a eso. Hoy, por lo menos con usted, quiero hablar de un límite, el cual pues Dios con gran propósito lo ha dejado en la Biblia. Y el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: cuando era niño, pensaba como niño, pero cuando llegué a ser grande, o sea, hombre o mayor o adulto, dice, ya no pensé como niño. Entonces, Dios en la vida nos ha dejado maneras para que nosotros nos desarrollemos, para que nosotros crezcamos y que nosotros evolucionemos en una forma individual, pero también en una forma colectiva, como decir la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, hay parámetros donde yo veo, repito, no, la Biblia no pone la palabra límite, pero sí la considero yo que Dios nos deja a nosotros conocer que Dios es un Dios que a todo le ha puesto límite. Y Dios a todas las cosas, hermano, también en la vida quiere que nosotros aprendamos a ponerle límite. Por ejemplo, la Biblia dice, varón y hembra los creó. Amén. ¿Qué límite puso Dios ahí? Que el que nació hombre, hombre es, y hombre debe de morir. El que nació mujer, la que nació mujer, mujer es, y mujer debe de morir. Amén. Y entonces el hombre que nació como hombre debe vivir como hombre. La mujer que nació siendo mujer, por supuesto, debe de vivir como mujer. Ahí hay un límite. Amén. Y entonces así hay una diversidad, hermano, de hermosos versículos que cuando los meditamos bajo ese contexto y ese parámetro, entonces nosotros tenemos también la oportunidad de poder llevar una vida con límites. Es decir, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde ya no debo de llegar. Amén. ¿Qué es lo que me conviene y qué no es lo que no me conviene? La Biblia dice tomar lo bueno y desechar lo malo. Entonces, en virtud de eso, hermano, cuando el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, pero cuando llegué a ser mayor, es decir, un hombre ya derecho y hecho, entonces dice la Biblia, entonces él llega a ser como un hombre mayor y maduro. Amén. Entonces, yo quiero hablar hoy con usted un tema que he titulado el límite de la madurez. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Quisiera no hacerlo, pero lo voy a hacer. Fernandito, Dios te bendiga. Buenos días, apóstol amado. Que Dios te bendiga. ¿Oíste? Veniste hoy seguramente ahí a darnos una gran sorpresa. Él viene de San Francisco, para quienes no lo conocen, es hijo de mi hermana Mabel. Ahí está tu mamita también a la par de nosotros. Gracias, qué bendición, y de veras es un grande privilegio tenerte aquí en casa. Hoy me sorprendiste aquí, mira, ya me pusiste a sudar. Qué bendición, oíste, Fernandito, de veras te amamos y gracias por hoy acompañarnos acá. Ok, gracias, y perdone que le haya dicho Fernandito porque siempre le he expresado que lo considero como un gran amigo, pero lo reconozco como ese siervo bendito que en el ministerio pues ha sido reconocido como apóstol allá en el lugar donde Dios le ha puesto, y de igual manera así lo veo yo también, como una autoridad
en ese nivel apostólico. Gracias, Fernandito, Dios te bendiga. Volviendo al punto, yo quiero hoy hablarte a ese límite que es muy importante que Dios ha puesto, el límite de la madurez. Entonces, yo solo quiero, por favor, presentarte acá una pequeña forma de visualizarlo y ruego a Dios poderme dar a entender de esta manera. Ok, ya le dije, un límite, un punto, una línea, una franja donde nosotros podemos experimentar, oiga, el trascender en nuestra vida o quedarnos en ella. Es decir, evolucionar, estancarnos o involucionar. Entonces, a mí me llama la atención porque la Biblia nos deja ver el parámetro de la madurez, que es donde Dios quiere que nosotros vayamos y que nosotros alcancemos. Pero entonces, el parámetro opuesto a la madurez sería la inmadurez. Amén. Y por supuesto, al parámetro donde Dios quiere ubicarnos es precisamente a la madurez. Entonces, la pregunta, y por lo cual Dios ha puesto en mi corazón esto, es que nosotros como pueblo de Dios y como iglesia que está siendo preparada para un encuentro, el cual va a ser único, puntual y específico, que es el arrebatamiento y el estar en las nubes en un encuentro con nuestro Señor Jesucristo para ir a las bodas del Cordero. Entonces quiero decirle que ese grupo, el cual va a participar de las bodas del Cordero, está aquí. Es el grupo de la madurez, el que alcanzó la madurez. Y entonces la pregunta en nuestra vida y en nuestro mundo espiritual y en nuestra vida cotidiana es: ¿será que nosotros ya alcanzamos ese nivel de madurez? Es decir, ¿será que si el Señor viniese hoy mismo, nosotros estaríamos ya en esa dimensión en la cual Dios quiere que nosotros alcancemos ese nivel de madurez? No voy a sacar yo conclusión, mucho menos atreverme a hacerla de usted, de mí mismo. Sí puedo yo decir qué tan maduro o qué tan inmaduro soy. Entonces, por favor, para mí es muy importante que usted hoy se lleve en su corazón una pregunta y por favor con grandes propósitos. ¿Será que ya alcancé madurez? Usted y yo también, por supuesto. Y si ya la alcanzamos, ¿a qué nivel vamos de la madurez? En el escenario positivo. Y si yo me pongo en el escenario negativo de decir: Señor, y peor si no he madurado, quiere decir que estoy en una escala de inmadurez. ¿Y hasta dónde puede llegar mi inmadurez? Mire, esto es algo que nosotros lo experimentamos diariamente. Hay etapas en la que el desarrollo y la evolución como hijos de Dios nos va a permitir poner de evidencia. De pronto a usted lo someten a una clase de prueba y usted, dependiendo de la prueba, hermano, sabrá sacar sus propias conclusiones. ¿Qué tan maduro fue o qué tan inmaduro fue? Y a veces nos llevamos grandes sorpresas, hermano. Creemos que ya hemos avanzado en la madurez, pero cuando nos damos cuenta de la realidad de ese límite, nos damos cuenta que nosotros todavía nos hace falta para poder alcanzar esos niveles de madurez. Mire, muy importante lo que yo le estoy diciendo, que aprendamos nosotros en una forma personal el hacer un trazo en nuestra vida y poder decir en esa dimensión: ok, si Dios le ha puesto límites a todas las cosas, y Dios, que es un Dios que nos ama y que tiene, porque usted sabe que Dios le ama a usted, ¿verdad? ¿Verdad que Dios te ama? ¿Verdad que Dios te ama? Dios sabe que nuestro estado en algún momento es de inmadurez,
pero el límite al cual Él nos quiere llevar es que nosotros, hermano, trascendamos de un estado de inmadurez a un estado de madurez. Por ejemplo, ahora le voy a permitirme, permítame acá. Ok, ya esta parte creo que la pudo razonar usted un poquito ahí. Ayúdeme a esta parte. Ok, mire pues, ya le dije, vamos a hacer una pequeña grafiquita otra vez de poniendo límites y que nosotros podamos ir de alguna y gran manera entendiendo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahora ya no voy a poner un solo límite, el límite de la inmadurez y el límite de la madurez. Ahora me quiero basar en un ejemplo puntual de donde cómo Dios llevó al pueblo de Israel, lo hizo evolucionar y en cada etapa, hermano, los que tuvieron que madurar, maduraron, y los que no maduraron, por supuesto, tuvieron consecuencias terribles. Entonces yo veo el escenario Egipto, veo el escenario desierto, y veo el escenario de la tierra prometida. Ok. Ok. Tres escenarios donde Dios estableció límites. Ok. Como sé que usted sabe Biblia, a ver, ¿qué límite existe entre Egipto y el desierto territorialmente? El mar rojo. ¿Amén? Ok. Puso límites. ¿Qué límite puso entre el desierto y la tierra prometida? El río Jordán. Mire qué lindo el poder escribir esto y que podamos vernos. Ok. Y ahí hay una gran enseñanza para nuestra vida. ¿De dónde nos sacó el Señor? De Egipto. Pero para poder salir y tener la certeza de que hemos dejado Egipto, hermano, teníamos que cruzar el Mar Rojo. Y el Mar Rojo en nuestro mundo espiritual es el haber sido bautizados en las aguas bautismales. Por eso es tan importante, hermano, óigame por favor, yo le estoy hablando los límites para llegar a la madurez. Pero alguien, hermano, que está en Egipto y no ha sido bautizado, es decir, no ha cruzado el límite que Dios puso entre Egipto y el desierto, que es pasar por las aguas que es milagrosas. Cuando el Señor abrió, hermano, el mar, dice que ellos pasaron en tierra seca. Y entonces dice que ahí quedaron sepultados, porque al pasar el pueblo de Israel, todos pasaron con vida, pero los que los perseguían, hermano, murieron. Ese es el poder que Dios ha dejado cuando nosotros pasamos por las aguas bautismales. Y si alguien no se ha bautizado, por favor, exhortado, y por favor, hagámoslo ya. Es importante. Para que entonces los que vienen con Faraón se mueran y ya no te sigan. Y entonces vas a experimentar la sobrenaturalidad del desierto. ¿Qué pasó en el desierto? El pueblo de Dios conoció a un Dios sobrenatural. Amén. Se manifestó con una columna con una columna de fuego, con una nube de gloria. Se manifestó, hermano, sacando agua de la roca. Se manifestó levantando la serpiente como manifestación de lo que venía a hacer nuestro Señor Jesucristo, para ser un estandarte de todo aquel que pusiera la mirada en Él. Cosas milagrosas, cosas milagrosas. Y de pronto, hermano, en medio de la prueba pasan el desierto, pero en el desierto ocurre algo tan extraordinario. Y ahora, mire, pues por favor, discúlpeme, yo quisiera centrarme y quedarme solo en esto. Que Dios me ayude, no sé qué voy a hacer. Bueno, pero lo bueno es que Dios nos está hablando. Aquí me faltó una
Circuncisión, ¿verdad? Ok. Déjeme escribir esto, por favor. Fíjese qué interesante. La noche que iban a salir de Egipto, el Señor hace una operación a través de la Pascua. Ok, aquí hubo Pascua también. Pascua. Hubo Pascua y hubo circuncisión, porque esa noche no fueron circuncidados, sino ese pueblo tenía ya un pacto que venían circuncidados. Amén. Ok, y fíjese que qué interesante que para pasar el río Jordán también hubo Pascua y hubo circuncisión. Perdónenme aquí. Ok. Mire, en esta pequeña gráfica, ahí hay una gran explicación por qué mucho pueblo de Dios no alcanza la madurez. Algunos no han cruzado el Mar Rojo, bautismo en aguas. Otros que están en el desierto se dedican solo a juzgar y a criticar. No han crecido. Solo Josué y Caleb, que se mantuvieron fieles, atravesaron a la tierra prometida. Y los otros que quedaron muertos en pero dieron hijos, tuvieron frutos, les tuvieron que ministrar la Pascua y ser circuncidados para poder entrar a la tierra prometida. Entonces ahí en este cuadro, en una gráfica, perdónenme, en una forma tal vez que necesitaría mucho más explicación, pero ahí podemos ver un mapa espiritual, el por qué y cómo el pueblo de Dios posiblemente en algún punto de esos límites no ha llegado a la madurez. ¿A usted ya lo circuncidaron? ¿Usted participó de esta Pascua? ¿Usted ya lo circuncidaron? Y si usted participó de la otra Pascua, claro, eso es Santa Cena. Mire cuán importante es la administración de la Santa Cena para nosotros en el mundo espiritual. Porque va a ser el vínculo que Cristo en nosotros, y entonces todo lo inmaduro en nosotros desaparece y empezamos a evolucionar a un nivel de madurez. La Biblia dice que cuando venga lo perfecto, todo lo imperfecto desaparece. Entonces, por favor, en el nombre de Jesús, iglesia, es tiempo que nosotros cuestionemos y pongamos límites para que no seamos un pueblo inmaduro, sino en verdad entremos a la proyección de lo que Dios quiere, que nosotros fuimos diseñados para poder llegar a una escala de madurez. Amén. Amén, iglesia. Vaya, ok, pues entonces yo voy a volver a la presentación. Y entonces ahora, apoyado de la palabra, veamos algunos textos que son de vital importancia. Ok, Primera de Corintios 14:20 dice la palabra del Señor: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar ser maduros. Entonces aquí viene un tema seguramente que tenemos que platicar en algún momento, hermano, es ¿qué clase de pensamientos son los que nosotros estamos viviendo y de los cuales nos sujetamos y nos ministramos? Recuérdese que usted en gran parte de lo que piensa es parte del proceso de lo que usted se llega a desarrollar en su vida. Entonces, esos pensamientos, hermano, tienen un valor tan importante en tu vida espiritual, en la cual, por supuesto, nosotros también como congregación anhelamos que tú alcances madurez. ¿Madurez en qué? En tu manera de pensar. En tu manera de pensar. Entonces, hermano y hermana, yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a que le pongas
razonamiento a esos límites. Ya no seamos inmaduros en nuestra manera de pensar. Y cada uno, por favor, que vaya retroalimentándose en sí mismos y poder decir, tal vez en algún momento de su vida, decir, ok, el Señor habló a mi corazón y de veras yo creo que es tiempo de ir tras esa madurez. ¿En qué cosas somos inmaduros? Mire, de veras, qué lindo sería que tuviéramos todos un corazón tan capaz de poder escuchar a alguien que te ama y que te diga una verdad. Es decir, que nos pudiera decir, mira, yo veo en ti tal y tal situación. Pero a veces algunos pueden tener la capacidad de recibirlo con un buen espíritu, pero la mayoría de veces es incómodo que alguien te llegue a decir, mira, esto no está bien en ti. ¿Verdad que a veces no lo toleramos? ¿Verdad que es más fácil rechazarlo que aceptarlo? Entonces, eso es lo que yo anhelo con todo mi corazón. Y le pido al Señor que de aquí en adelante cada uno de nosotros seamos portadores de un espíritu de parte del Señor de humildad y que podamos transicionar en esa capacidad de poder decir, Señor, ayúdame a escuchar, a entender y por supuesto rechazar todo aquello que en mí todavía está en una calidad de inmadurez. Hay pensamientos de gente inmadura. Y usted lo sabe, hermano. Aquí ya le dije, es solo un tema que podríamos platicar de gran manera. Padres que viven y les toca vivir aquella experiencia con un hijo diciéndoles, yo sé lo que hago. Un jovencito que apenas acaba de empezar a experimentar etapas de su vida y ante un padre que ya vivió grandes experiencias en la vida, que por supuesto la conclusión en ese momento es pensamientos inmaduros. ¿Verdad que sí los hay? Los hay, los encontramos en diferentes escalas, en diferentes etapas. Entonces le pido un favor, hágame un favor, juntos, digámosle, Señor, ayúdame con mis pensamientos, que todo lo inmaduro se vaya y que venga lo maduro. Cristo Jesús, la mente de Cristo, la mente de Cristo en nosotros, la mente de Cristo en nosotros. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Como le dije que solo voy a ir, como dice nuestro apóstol, pegando en la veta para poder nosotros dejar ahí el seguir poder platicar más adelante de todos estos textos. Mire lo que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Entonces yo veo en la Biblia que para poder contemplar al hombre maduro, que ya vamos a hablar de él por supuesto, y que es la imagen de Cristo Jesús, hermano, necesario es que hayan pensamientos de una persona que tenga una forma madura de pensar, pero también no solo de pensar, sino de hablar. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, oiga pues, dice, hablamos sabiduría. ¿Quién puede hablar sabiduría? El sabio. ¿Y quién se hace sabio? El que teme a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, hermano, por favor, entonces aquí vemos que Dios lo que quiere es que su pueblo alcance la estatura de madurez. Y para poder dejar la inmadurez, tenemos que buscar la sabiduría, pero no una sabiduría humana. Por eso lo dice aquí el apóstol Pablo.
Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Entonces la sabiduría de la cual debemos de buscar, debemos de anhelar y debemos de vivir es aquella sabiduría que viene de lo alto, es decir, del reino de Dios. Y mire, por favor, esto ni siquiera es algo que está lejos de nosotros. La Biblia dice que el que no la tenga, que la pida. ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió sabiduría? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo: Señor, por favor, envísteme de ese espíritu de sabiduría? ¿Cuándo fue que usted ministró a sus hijos diciendo: Señor, y yo te pido para ellos, Señor, un espíritu de sabiduría? Es tiempo, iglesia, que nosotros aprendamos a pedir lo que nos conviene. Y una de las cosas que nos conviene, nos urge, es la sabiduría que viene de lo alto. Iglesias sabias dejan atrás la inmadurez y empiezan a hablar, oiga, los planes y los grandes propósitos que Dios tiene para nosotros. ¿Cuánta iglesia, hermano, está desviando su manera de hablar porque no hay sabiduría de lo alto? Y están desviando aún de los planes que vienen del reino al pueblo de Dios. Yo alabo y bendigo, y de veras lo he dicho y lo vuelvo a decir, bendecimos la vida de nuestro apóstol Sergio. De veras lo bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos para él que Dios le siga llenando de esa sabiduría que viene de lo alto, para que el pueblo que estamos bajo su cobertura y ese manto ministerial, hermano, seamos también nosotros portadores y podamos dejar atrás la inmadurez. Iglesia, necesitamos una iglesia madura, una iglesia que haya alcanzado unos niveles de sabiduría, hermanos, no hallados en la tierra. Qué lindo que, hermano, usted un día pueda dar testimonio de decir: mire, tuve la experiencia, Dios me favoreció a través de haber dado una palabra de sabiduría, hermano, y hubo una transformación en la vida de alguien. Y qué mejor que sea la tuya, y qué mejor que sea en tu casa, qué mejor que sea con los tuyos, de poder decir: hermano, de veras éramos tan inmaduros, pero cuando la sabiduría de Dios vino a nosotros y fuimos iluminados y embestidos en esa dimensión, ahora pensamos diferente, ahora hablamos diferente, ahora actuamos diferente. Ese es mi deseo, y ruego a Dios que de veras, a partir de hoy, en el nombre de Jesús, yo sé que tú ya vienes en esa carrera maratónica de la fe. Sé que Dios ha hecho grandes cosas maravillosas en ti hasta el día de hoy. Pero ¿sabes qué? Es necesario que tú hagas una separación y entiendas que hay un límite que Dios puso y quiere que estemos nosotros en la madurez. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar la inmadurez. Deja de ser niño. En tu corazón nunca, sino deja de ser niño en la manera de razonar las cosas. Deja de ser niño en la manera de actuar con las cosas. Hermano, ¿cuántos corazones parecen de recién nacidos que solo llorar son? Vaya, hay que abrazarlo, hay que cuidarlo, hay que darle su lechita para que, por favor, no, espiritualmente hablando. Hermanos, ya no. Efesios 4:13, mire lo que dice la Biblia: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. ¿Cuándo? Según el contexto, Efesios capítulo 4 y versículo 11 dice: y Dios dio a unos el ser apóstoles, y dio a otros el ser profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice la razón por qué levantó el Señor Jesús esos 5 ministerios: para que entonces seamos equipados, para que seamos catartizados, para que seamos preparados. Iglesia, es necesario que nosotros entendamos por una buena vez que por la gracia bendita de Dios, Dios ha dejado apóstoles, ha dejado profetas, ha dejado
evangelistas, ha dejado pastores, ha dejado maestros para que en esa forma seamos capacitados y preparados. Y entonces cuando viene la unción quíntuple a nosotros en la dimensión que Dios la quiera dejar, hermano, entonces dejamos la inmadurez y empezamos a ser capacitados para ser maduros. Hermano, ese es precioso, de veras, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor y dígale: gracias, papito, gracias. Qué cuidado, qué amor el que Dios tiene para con nosotros, hermano. El darnos y las maneras para que nosotros dejemos la inmadurez. ¿Verdad que debemos de dejar la inmadurez? Vaya, sigamos adoptando todo esto. Mire, todo esto de veras, repito, necesita ser explicado. Yo por el tiempo quiero dejar esto plasmado en tu corazón con textos bíblicos. Filipenses 3:15 dice: así que todos los que somos perfectos, esa palabra perfectos por supuesto está íntimamente relacionado a la madurez. Ok, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Entonces, ¿sabe qué entendí de lo que el apóstol Pablo escribe a los de Filipos? Es lo siguiente: es que Dios te va a permitir a ti desarrollarte en todo lo que tú hagas. Ok, Franklin ya está en la universidad, está estudiando ingeniería. Chito, ya estuviste en la universidad, pero ya cerraste y todo. ¿Qué carrera cerraste? Ingeniería también. Vaya, Pati, administración de empresas. Aquí estos chicos están estudiando. Mireita ahí también se ha metido a unos cursos bien intensivos y todos, vaya, todos ustedes en el nombre de Jesús, sigan adelante. Sigan adelante. Por favor, sigan adelante. Pero en todo lo que hagas, aquí el apóstol Pablo nos dice algo. Así que todos los que somos perfectos, qué tremendo lo que está diciendo, pero es lo que está diciendo es: todos los que hayamos llegado a alcanzar madurez, oiga, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, esto también os lo revelará Dios. Entonces, lo que yo entiendo, óigame, que para poder dejar atrás la inmadurez necesitamos revelación. Necesitamos revelación. ¿Y por qué señalé a todos los chicos y allá hay atrás más y muchos más que están en carreras y van adelante? Es porque en todo lo que hacemos y todo lo que hacemos Dios quiere, oiga, que nosotros aprendamos a que la inmadurez se deja cuando hay revelación. Los profesionales, aún en su carrera, necesitan esa revelación de parte de Dios. Ok, ¿por qué necesitan revelación? Porque ellos, hermanos, les van a poner fuera de límite. De pronto le puedo preguntar yo a la hermana Flor, para no involucrar a nadie: ¿por qué seguiste esa carrera? Es que quiero hacerme millonaria. Y posiblemente su carrera se lo permita. Y posiblemente eso no es malo. Pero si esa es su prioridad, sí es mala. Porque entonces lo que no había en su corazón era revelación. Porque con revelación, aún en una carrera profesional, hermano, Dios te puede llevar a lugares inimaginables. Dios te puede entrar a unas puertas donde, hermano, usted pueda tener vínculo con personas que usted nunca se imaginó. Pero el que vive con revelación no pierde su norte. Ahí va el gran hombre, ahí va la gran mujer. Pero ¿sabe qué? Con revelación siempre, diciendo: Padre, gracias Señor, gracias Padre, gracias, te alabo, te bendigo. Entonces, hermano, el hombre y la mujer que deja la inmadurez es aquel que vive con revelación. Y Dios no le prive nada. Y por eso esa misma revelación lo hace entender, hermano, que Dios sabe que necesitamos hombres y mujeres de éxito en todos los lugares, en los hospitales, médicos que tengan revelación, oiga, que tengan sabiduría, que tengan temor de Dios, que tengan, y que bajo esa revelación puedan emprender desafíos aún en la ciencia, para bien y para gloria de Dios. Y en cada uno de ustedes, hermano, yo me refería ahorita en algo puntual y específico.
Pero usted es una gran bendición. Usted todo lo que hace, hermano, las mujeres, la tarea bendita que hacen en casa. Yo por eso siempre exhorto y defiendo a aquella mujer que está en su casa y dice: ¿y usted qué carrera tiene? Empiezan como a cacharse el pelo así, porque no tienen, oiga, no sé, tal vez se desvalorizan o se menosprecian el querer decir ama de casa. Es que yo no trabajo, yo estoy en casa. Hermana, qué trabajo tan bendito el que una mujer hace en casa. De veras, yo bendigo a aquellas mujeres que su tarea fue esa. Y sabe que su mejor paga son los grandes hijos que usted tiene. Ahí ve su trabajo, ahí ve el fruto. Ahí ve que Dios le tuvo que dar revelación para poder entender que esa era parte de sus funciones y tareas, y donde Dios hizo una tarea maravillosa, hermano. Maravillosa, maravillosa. Aleluya. Entonces, para poder dejar la inmadurez necesitamos sabiduría. Para poder dejar la inmadurez necesitamos revelación. Amén. Vaya. Ya vamos a, hermanos de alabanza, si vienen. Mire, ves, Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué necesitan los maduros? Ok, alimento sólido, eso lo entiendo yo. Pero hay gente que no ha crecido y pide alimento sólido. Ay, hermano, yo quisiera mejor que hablaran de las profundidades. A veces hay gente que cree que ya alcanzó madurez pidiendo profundidad. Y un maduro sabe que a veces lo básico es lo más elemental y lo más profundo. Ay, hermano, yo ya hablar de la fe. ¿Cuántos temas hemos hablado de la fe? Sí, y seguiremos hablando. ¿Y sabe por qué? Porque el maduro entiende que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el que ha alcanzado madurez, hermano, entiende que la fe juega un papel tan grande en nuestra vida, por la cual tendremos que seguir hablando, aprendiendo y ministrando de la fe. Le dije solo una porción, que para alguien que cree ser maduro, posiblemente es algo que ya es tan elemental que deberíamos de pasar a otro punto. Y para alguien que alcanzó madurez, dice: yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Para alguien una profundidad, hermano, sea temas de veras tan extremos. Hermano, ¿por qué no hablamos de los ovnis? ¿De acuerdo? Hablemos de los ovnis. Nos vamos a ir al cielo. Pero para llegar al cielo, en esa dimensión, necesitamos ser santos. Ya viene otra vez a hablar de la santidad. Sin santidad nadie le verá. Me pediste hablar de los ovnis. Entonces vamos a ir a ver cosas desconocidas, lo que nunca antes habíamos visto. Alguien que ha alcanzado madurez debe de entender que la santidad es la prioridad en nuestra vida. Es la prioridad en nuestra vida. El inmaduro cree desechar porciones tan grandes y tan benditas. Iglesia, hay un límite, pero eres tú quien tiene que participar de reconocer que Dios puso un límite tan grande, donde hay una frontera que hay que cruzar para pasar de inmadurez a la madurez. Mire lo que dice el apóstol Pablo, por favor, el que acaba de decir el perfecto, el maduro. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:12.
No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Entendió que su límite podía trascender de lo inmaduro a lo maduro. Cuando él entendió y dijo: no lo he alcanzado todo, es necesario que yo siga hacia adelante. Y eso es lo que Dios te habla hoy a ti. No te puedes quedar en el lugar que estás. Necesario es que sigas adelante. Sigue adelante, mujer. Varón, sigue adelante. Sigue adelante. Hermano, es que los errores que he cometido me hacen y me catapultan como tal vez el ser más inmaduro. Olvídalo. No veas hacia atrás. Sigue adelante. Tu objetivo y meta es llegar a parecerte cada día más a Él. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Miren las cosas que hace el apóstol Pablo. La primera, define en su corazón: tengo que seguir hacia adelante. Tienes que definir hoy tu corazón. Tienes que seguir adelante. Pero el apóstol Pablo dice: yo mismo no considero haberlo ya alcanzado todo. Es decir, todavía me falta otro poco en la madurez. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Iglesia, es necesario que hoy te levantes y definas en tu corazón que tienes que seguir adelante. Pero no solo así. Dios no quiere que te levantes y que digas: voy a seguir adelante, pero que tú vayas: voy para adelante y va a ver hacia atrás, voy para adelante y va a ver hacia atrás, no, Dios quiere que si vas a caminar hacia adelante, pongas tu mirada en Él, fija solamente, y no vas a volver atrás. No vas a volver atrás. No vas a volver atrás. Tal vez te hayas equivocado, ya lo dije. Tal vez hayan razones de peso que aún alguien te pudiera juzgar en la dimensión y el tiempo de hoy. Pero no te aferres a eso. Aférrate a que Dios quiere que te levantes y sigas hacia adelante. Y que no voltees hacia atrás. No voltees hacia atrás. Porque posiblemente tu pasado te pueda envolver a mucha sustancia de inmadurez. Pero en tu futuro, en Cristo Jesús, está la plenitud de la madurez. Ponte sobre tus pies, por favor, iglesia. Sigue adelante. Sigue adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios nos está dando una gran oportunidad esta mañana. Dios ya trazó un límite para que de la inmadurez tú pases a la madurez. Pero necesario es que así como el apóstol Pablo lo entendió y así como el apóstol Pablo lo definió en su corazón, así lo definas hoy tú en tu vida, en el nombre de Jesús. Ahí en tu lugar, por favor, empieza a levantar tus manos, a decirle: Señor, yo quiero seguir hacia adelante. Tal vez venías hoy necesitado de esta palabra de parte de Dios. Entiéndela. Por favor, entiéndela. Hay un
límite donde tú no puedes quedarte. Necesario es que avances, necesario es que te levantes, necesario es que vayas en pos de aquello en donde Dios se va a glorificar. Oh, Ramay Kitaramasoa. Aquellos que están en casa, enviamos esta palabra para desafiarte también, junto con mis hermanos que están aquí presentes. Sigue adelante. Ve tras esa meta. Ve tras esa meta. Hay un supremo llamamiento donde Dios se ha de glorificar plenamente en tu vida. Hermano joven y jovencita, no te detengas, por favor. Aférrate, aférrate. Hermana que hoy venía con ese vacío en su corazón, en el nombre de Jesús, levántese. Hermano que venías en aquella lucha de aquellos pensamientos que tú ya entendiste que no vienen de Dios, sino son pensamientos que vinieron a provocarte, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mira, hay una visitación de parte del Señor ahí en tu lugar. Por favor, ahí en tu lugar. En tu lugar. Dios quiere. Dios está en este asunto. Solo dispón tu corazón de que hoy necesario es que tú sigas adelante. Sigue adelante. En el nombre de Jesús, Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor, y oro para que tú traigas un espíritu de entendimiento y revelación a nosotros, y que aquella inmadurez en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo desaparezca, y hagas en nosotros, Señor, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos maduros, en esa dimensión, en sabiduría, en palabra, en entendimiento. Por favor, en el nombre de Jesús, derrama, Señor, esa unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Padre, abraza y llena, Señor, desde la cabeza hasta la planta de los pies, a cada uno, Señor, pequeños, grandes, hombres, mujeres, en el nombre de Jesús. Ahí reciba su parte, por favor, ahí reciba. Puedo sentir como el Espíritu de Dios te está dando una porción para que no desmayes, para que tú veas y vayas hacia adelante. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por la vida de José André, por José Carlos, por María Alicia, por Brenda de Ábrigo, por mi hermana Reina, y por todo aquel que ha presentado una necesidad específica, Señor, esta mañana. Gracias, Señor, por la vida del apóstol Fernando Campos, por la vida de su madre Mabel. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Bendice y sea con esta porción que te has traído para nosotros, Espíritu de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Que Dios te lleve con paz.